Bienvenidos a este video de Plástica 2 dirigido por el arquitecto Pedro Bazán de la Universidad Gabriel René Moreno, Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte. Mi nombre es Chaira Rivera Lisbé. En este video les estaré explicando sobre los 13 talleres llevados a cabo durante el semestre. Plástica 2. Bueno, empezamos con el primer taller, que vendría a ser sobre los conceptos generales e introducción. En este primer taller teníamos que hacer un resumen sobre el hombre de Vitruvio. En este video nos hablaba un poco sobre la biografía de Leonardo da Vinci y que el hombre de Vitruvio presenta y explica las proporciones humanas. Aquí podemos observar una imagen de Leonardo da Vinci. Bueno, continuamos con el taller 2, que vendría a ser el espacio, la burbuja humana. Aquí teníamos que identificar, medir y dibujar nuestra propia burbuja humana, como lo pueden ver, una altura de 8 pies, las extremidades que vendrían a ser de 3 pies. Y continuamos con los espacios abiertos. Aquí teníamos que tomar fotografías sobre espacios abiertos. Yo tomé fotografías sobre una plaza o un parque. Y continuamos con espacios cerrados, que vendrían a ser las calles flanqueadas por edificios altos, como lo pueden ver en las imágenes. Y después espacios discontinuos, que vendrían a ser calles entrecortadas, podemos ver en las imágenes. Y luego espacios distribuidores, que vendrían a ser las rotondas. Y también los espacios continuos. Yo le tomé foto al cambódromo. Espacios estructuradores, que vendrían a ser los centros comerciales, como por ejemplo. Continuamos con el taller 3, que vendría a ser sobre los puntos, líneas y planos. En la primera lámina vemos líneas verticales, en la segunda lámina vemos las líneas horizontales y en la tercera lámina vemos las líneas oblicuas. En la cuarta lámina podemos observar el achurado, que vendría a ser sobre las líneas horizontales, verticales y oblicuos. Bueno, aquí teníamos que identificar las líneas horizontales, como pueden ver. Aquí las líneas verticales. Y acá teníamos que identificar las líneas oblicuas. Bueno, y esta era la imagen. Luego seguimos con los planos. En el primer plano podemos ver que vendría a ser esta parte. El segundo plano, que vendría a ser toda esta parte de acá. El tercer plano, que vendría a ser todo esto. El cuarto plano, que vendría a ser todo esto. Y por último el quinto plano, que vendría a ser el final, el fondo. Y esta era la imagen. Continuamos con el taller número 4, que vendría a ser el volumen. Empezamos con el paralelepípedo. Aquí teníamos que hacer el volumen, la figura, como lo pueden ver, que tiene un ancho de 7.5, un largo de 11 y un alto de 4.5. Teníamos que tomarle fotos sobre la superficie superior, frontal e izquierda. Continuamos con el cilindro. También teníamos que hacerlo, figura, como lo pueden ver. Tiene una altura de 13 centímetros, un radio de 3.5 y un diámetro de 7. También teníamos que tomarle fotografía superior, frontal y lateral. Continuamos con el cono, que tenía una altura de 12 centímetros, un radio de 4.5 y un diámetro de 9. También le tomamos fotografía superior, frontal e izquierda. Continuamos con el cubo, que también lo hicimos, que tiene una medida de 13 centímetros. También teníamos que tomarle fotografía superior, frontal y lateral. Y por último teníamos a la pirámide, que tiene una altura de 13 centímetros. También teníamos que tomarle fotografía superior, frontal y lateral. Continuamos con el taller 5, que vendría a ser la proporción. Cubo modular. Aquí teníamos que hacer el cubo de 15 por 15, una trama de 3 centímetros por 3. Y luego teníamos que hacer otro cubo desarmable, también de la misma medida, 15 por 15. Y por último teníamos el cubo desarmable. Bueno, aquí tenemos el cubo desarmable no incrustado. También todas tenían un trama de 3 por 3. Continuamos con el taller número 6, que vendría a ser la perspectiva. La primera lámina tenemos la vista de vuelo de pájaro a un punto de fuga. Teníamos que graficar un cubo. Luego tenemos la vista celeste a un punto de fuga. También tenemos la vista serena a un punto de fuga. Y la vista de vuelo de pájaro a 2 puntos de fuga. Podemos ubicar los puntos de fuga.
la vista celeste a 2 puntos de fuga y la vista serena a 2 puntos de fuga y la perspectiva renacentista a 1 punto de fuga y la vista de vuelo de pájaro a 2 puntos de fuga y por último vista de vuelo de pájaro de 3 puntos de fuga. Podemos ubicar los puntos de fuga. Continuamos con el taller número 7, que vendría a ser la escala. En la primera lámina tenemos lo que es la escala 1 en 1, que es la medida real. Yo dibujé lo que es una tijera que medía 26 centímetros. Luego tenemos la escala 1 en 10, donde yo dibujé una silla que medía 85 centímetros de altura. Luego tenemos la escala 1 en 20, donde yo dibujé una puerta que medía 1,90 por 82 centímetros de ancho. Luego tenemos lo que es la escala 1 en 50, donde dibujé mi dormitorio que medía 4 por 5 metros. Luego la escala 1 en 100, donde yo dibujé mi vivienda que medía 15 metros por 22. Aquí pueden observar los cuartos dormitorios. Luego tenemos lo que es la escala 1 en 200, donde tenemos que dibujar la vivienda y el terreno. Como les decía, las medidas que es 15 por 22 y observamos los dormitorios. Continuamos con el taller número 8, que vendría a ser el ritmo. En la primera lámina tenemos lo que es el ritmo lineal. Vemos la imagen y podemos ver la abstracción acá, que vendría a ser líneas horizontales y verticales. Luego tenemos lo que es el ritmo alterno, como lo pueden ver. Ritmo por simetría, podemos ver en la abstracción, tiene una simetría. El ritmo radial, como lo podemos ver. Y ritmo por progresión, que viene de grande a chico o de chico a grande. Luego tenemos lo que es el ritmo quebrado, como lo podemos ver acá. Luego tenemos lo que es ritmo con dirección o movimiento, como lo podemos ver acá. Y luego tenemos lo que es el ritmo libre, como lo podemos ver acá. Continuamos con el taller número 9, que vendría a ser la textura. Tenemos lo que es las texturas naturales. Lo que yo hice fue dibujar el panal de abeja, las grietas, las hojas del celo seco, las flores. Luego tenemos lo que es las texturas artificiales, donde yo dibujé, por ejemplo, el muro de una construcción, la cerámica, el diseño de las telas. Luego tenemos lo que es la textura natural, a través de la técnica de frottage, que consiste en captar el relieve de las superficies a través de la fricción. Lo que yo hice fue una hoja y el tallo de un árbol. Aquí también, con la misma técnica, solo que estas son texturas artificiales. Donde yo hice fue el diseño de un mueble y el diseño de una llanta. Luego tenemos lo que es las texturas naturales y artificiales, donde realicé un cubo con las diferentes texturas. Aquí podemos ver las texturas naturales. Y a este lado podemos ver lo que es las texturas artificiales. Continuamos con el taller número 10, que vendría a ser de luz y sombra. Aquí podemos ver tres figuras, que van a ser el cubo, el cilindro, la esfera, donde tenían que tener sombra propia y proyectada. Luego tenemos las mismas figuras o volúmenes, donde tenían que tener sombra propia, reflejada y proyectada. Luego aquí teníamos que elegir tres objetos, donde yo elegí una taza, un lápiz y una botella de agua, que tenían que tener sombra propia y proyectada. Luego las mismas imágenes, donde tenía que tener sombra propia, proyectada y reflejada. Y por último tenemos lo que es la luz indirecta y también lo que es la sombra propia y proyectada con las imágenes anteriores. Continuamos con el taller número 11, que vendría a ser el color. Esta vendría a ser la parte 1. Colores primarios, 100% lo que es amarillo, 100% lo que es azul y 100% rojo. Luego tenemos los colores secundarios, que vendría a ser 100% de amarillo y 50% de rojo y nos da el color anaranjado. Y 100% rojo y 50% azul nos daría violeta. 100% azul y 50% amarillo nos daría el color verde. Luego tenemos los colores terciarios, el rojo violeta, que es 100% rojo y 50% violeta. Luego azul violeta, que vendría a ser 50% de violeta y 100% de azul. El azul verde, lo que vendría a ser el 100% de azul más el 50% de verde. Luego tenemos el verde amarillo, que vendría a ser el 50% de verde y 100% de amarillo. Luego tenemos el amarillo naranja,
que vendría a ser la combinación de 100% de amarillo más el 50% de naranja. Y por último tenemos lo que es el rojo naranja, que vendría a ser el 50% de naranja más el 100% de rojo. Luego tenemos los colores fríos, cálidos y matices. Aquí tenemos lo que es los colores fríos, los colores cálidos y el neutro. Luego tenemos el círculo cromático con los 12 colores primarios, secundarios y terciarios. Continuamos con la parte 2 de los colores. Lo que hicimos en esta parte fue hacer un cubo cromático, como lo pueden ver. Les explico. Lo que hicimos fue poner en cada extremo los colores primarios, secundarios y neutros. Como lo podemos ver acá, el rojo, el negro, la magenta, el azul, el blanco, el cian, el amarillo y el verde. ¿Cómo obtener los colores para los laterales? Les explico. Lo que hicimos para obtener este color, por ejemplo, un 75% de amarillo más un 25% de verde. Para obtener este color, un 50% de amarillo y un 50% de verde. Para obtener este color, un 75% de verde más un 25% de amarillo. Y así sucesivamente para todos los extremos. Bueno, para obtenerlo del centro, acá, trabajamos extremos con extremos, que vendría a ser un 75% de amarillo y un 25% de cian. Lo mismo para este lado, un 75% de cian y un 25% de amarillo. Para obtener los colores del medio, estos colores de acá, por ejemplo, un 50% de este color más el otro 50% del otro color. Para obtenerlo del centro, lo que hicimos fue un 50% de amarillo, un 50% de verde, un 50% de cian y un 50% de blanco, y obtenemos lo que es el centro. Y así sucesivamente trabajamos en todas las caras en el mismo procedimiento, como lo pueden ver. Continuamos con el taller número 12, que vendría a ser la figura humana, la proporción. En la primera lámina tenemos la figura humana del hombre, que consta de 8 cabezas, frontal y de perfil. Luego tenemos la figura humana, que también consta de 8 cabezas, frontal y de perfil. Luego tenemos lo que es la figura humana en distintas etapas del desarrollo, que vendría a ser desde recién nacido, 2 añitos, 6, 12 y 25 años. Luego tenemos lo que es la figura humana del hombre a un punto de fuga, como lo podemos ver. Luego tenemos la figura humana de la mujer, que está a 2 puntos de fuga. Luego tenemos un grupo de figuras humanas que están debajo de la línea de horizonte, hechos a 1 y 2 puntos de fuga. Continuamos con el taller número 13, que vendría a ser el croquis. En la primera lámina tenemos una fotografía. La fotografía de la iglesia de la Merced, ubicada dentro del primer anillo en la calle España, esquina Ayacucho. Las medidas de esta edificación son 14 metros de largo y 8 metros de ancho. En la segunda lámina tenemos que hacer la misma edificación con 2 puntos de fuga. Vemos la línea de horizonte, la línea de tierra, y lo hicimos a escala 1 en 100, identificando los planos. En primer plano tendríamos lo que es el cable, ya como segundo plano tendríamos lo que es la edificación, y en la tercera lámina tendríamos la misma edificación hecho a 2 puntos de fuga. Aquí lo que aumentamos fue textura, la figura humana, vegetación, y en la cuarta lámina tendríamos lo que es la misma edificación, pero hecho a colores cálidos, simulando que vendría a ser de día, con la figura humana, vegetación, las texturas. Y en la última lámina tenemos lo que hechos a colores fríos, simulando que vendría a ser de noche, también con la vegetación, la figura humana.